A veces uno cree que ya conoce ciertas historias. Pero basta volver a ellas en el momento justo, para descubrir que hablan de ti más de lo que imaginabas. Hoy quiero llevarte al principio de todo. A un día que no parecía especial para nadie, pero que terminó siendo el comienzo del camino de Buda. Un nacimiento, una mirada, un destino que todavía no sabía que lo era. Hay días en los que te levantas y notas algo extraño. No es tristeza, no es alegría, tampoco es preocupación. Es más bien una especie de movimiento interno, como si una parte de ti quisiera decirte algo y aún no supieras escucharlo. No hace ruido, pero se siente. A veces aparece sin un motivo concreto. Estás en la cocina, preparando un café, o mirando por la ventana sin pensar en nada, y de repente notas que algo en tu vida ya no encaja del todo con quien eres hoy. No sabes qué es. Y es curioso, porque estos cambios suelen llegar en silencio. No vienen con señales claras ni con grandes crisis. Vienen en forma de pequeñas incomodidades, una conversación que te deja inquieto, una rutina que ya no te sostiene o una sensación de que necesitas respirar de otra manera. Y aunque no queramos admitirlo, esos momentos marcan el inicio de un camino diferente. Todos tenemos un punto así. Un antes y un después que no siempre vemos venir. Un momento en el que la vida te empuja suavemente y te dice, mira mejor. Y a veces ese empujón es lo único que necesitamos para empezar a despertar. Hoy quiero llevarte a un inicio así. A uno que ocurrió hace más de 2500 años, en un lugar que no tenía nada de especial excepto por una verdad. Allí nació alguien que todavía no sabía que iba a cambiar el rumbo del mundo. Alguien que, como tú y como yo, también sintió ese movimiento interno que te descoloca, y que al mismo tiempo te llama. Porque antes de convertirse en Buda, Siddhartha también fue una persona que empezaba a intuir que su vida iba a cambiar. Y ese primer movimiento interior, ese que todos sentimos alguna vez, fue el comienzo de todo. Dicen que aquella mañana, el aire en los jardines de Lumbini tenía un silencio distinto. Un silencio bueno, de esos que parecen anunciar algo. La reina Maya caminaba despacio, buscando alivio bajo los árboles sal que se inclinaban suavemente sobre el sendero. Y fue allí, justo allí, donde sintió que su hijo estaba a punto de llegar. No hubo caos, ni miedo, solo una calma profunda, como si todo el entorno supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Según cuentan, el niño dio 7 pasos sobre flores de loto que surgieron bajo sus pies. Y no fue un milagro ruidoso ni exagerado. Fue, simplemente, un gesto que anunciaba que su vida no iba a ser la de un ser común. Quienes estaban allí dijeron que había una luminosidad suave alrededor del recién nacido. Una luz tranquila, cálida, de esas que no te ciegan, pero te invitan a mirar mejor. Como si algo sagrado estuviera dejando caer su primera señal. Poco después, llegó al palacio un sabio anciano llamado Asita. Se acercó al niño con una calma que imponía respeto. Lo tomó en brazos y se quedó mirándolo en silencio, como si estuviera contemplando algo que los demás no podían ver. De pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. El rey, asustado, pensó que aquello era un mal presagio, pero Asita negó lentamente con la cabeza. No lloraba por tristeza. Lloraba porque sabía que ese niño estaba destinado a una grandeza tan inmensa que él mismo no llegaría a verla. Dijo que aquel bebé traería una luz nueva al mundo. Y nadie en la sala volvió a ser el mismo después de escuchar esas palabras. El rey quedó profundamente impresionado por aquella profecía y, quizá por miedo, quizá por amor, decidió que solo se cumpliría a su manera. Quería que su hijo fuera un gran gobernante, no un buscador espiritual, no alguien que abandonara el palacio. Así que ordenó que Siddhartha creciera rodeado de belleza, de comodidad, de abundancia. Nada de sufrimiento, nada de dolor. Nada que pudiera despertar en él preguntas incómodas. El palacio se convirtió en un mundo perfecto y también en una jaula que nadie se atrevía a nombrar.
joven príncipe creció así, protegido, amado, admirado, pero también profundamente aislado de la realidad. Mientras todos cumplían la orden de mantenerlo lejos del sufrimiento, algo dentro de él empezó a moverse. Una inquietud pequeña, pero constante. Era como una pregunta que no terminaba de formarse. Una voz muy suave dentro de él que le decía: ¿es esto todo? ¿De verdad la vida es solo lo que veo aquí dentro? Y aunque nadie lo notaba, esa pregunta empezaba a abrir una grieta en la perfecta burbuja del palacio. Y esa pregunta, esa pequeña inquietud que nadie veía, fue creciendo hasta convertirse en una necesidad. Una noche, incapaz de dormir, Siddhartha se levantó en silencio, respiró hondo y sintió, sin saber por qué, que tenía que salir del palacio. No buscaba una respuesta concreta, no buscaba una revelación, solo ver qué había más allá de los muros que siempre lo habían protegido. Aquella decisión, aparentemente pequeña, fue el primer movimiento del destino. El primer paso hacia una vida que cambiaría el mundo. A partir de esa noche, todo iba a cambiar. Lo que vio fuera, la enfermedad, la vejez, la muerte y la renuncia, le mostró una verdad que nadie en el palacio se había atrevido a enseñarle. Cada encuentro, cada impacto, fue despertando en él una comprensión nueva. Una comprensión que todavía no sabía poner en palabras, pero que ya estaba guiando sus pasos. Y quizá también sea ahí donde empieza nuestra historia. En ese momento en el que uno se atreve a salir de lo conocido y a mirar la vida tal como es. Cuando escuchas la historia de Siddhartha, es fácil pensar que todo aquello ocurrió en un mundo muy distinto al nuestro. Un palacio enorme, un príncipe, un destino escrito, señales, profecías. Pero lo cierto es que, si lo miras con calma, hay algo profundamente humano en todo lo que vivió. Porque antes de convertirse en Buda, Siddhartha también pasó por algo que tú y yo conocemos bien. Ese momento en el que empiezas a mirar tu propia vida y notas que algo no encaja del todo. Puede ser una rutina que ya no te llena. Una relación que te pesa. Un silencio que llevas demasiado tiempo evitando. O simplemente esa sensación rara de que estás viviendo en piloto automático. Lo que hizo Siddhartha no fue especial por ser príncipe. Fue especial porque se atrevió a mirar con honestidad aquello que la comodidad le estaba ocultando. Y eso es exactamente lo que todos pasamos tarde o temprano. Un instante en el que, aunque tu vida desde fuera parezca correcta, estable o incluso envidiable, por dentro hay algo que te dice: así no quiero seguir. No hace falta que sea un momento dramático. A veces es algo tan simple como levantarte un día y preguntarte: ¿de verdad esto es todo lo que quiero para mí? Y esa pequeña pregunta, que parece insignificante, es la puerta de entrada a un cambio profundo. Siddhartha salió del palacio porque necesitaba ver la vida tal como era. Tú no necesitas caballos, ni muros, ni guardianes. Pero sí necesitas un gesto parecido. Detenerte un minuto y mirar tu vida con sinceridad. Sin excusas. Sin culparte y sin adornarla. Porque la verdad es que todos tenemos nuestros propios palacios. Lugares internos donde nos refugiamos, hábitos que repetimos sin pensar, historias que nos contamos para evitar mirarnos de frente. Y también tenemos nuestros muros, nuestros miedos, nuestras dudas. Lo importante no es romperlos de golpe. Lo importante es darnos cuenta de que están ahí. A veces basta con ese primer movimiento, igual que le pasó a Siddhartha. Una inquietud pequeña, un pensamiento que no puedes ignorar o un gesto que te empuja a mirar un poco más allá de lo que siempre has conocido. Ese es el verdadero comienzo del camino. Y casi siempre empieza en silencio. Hay un momento en la vida en el que, sin saber cómo, empiezas a mirarte con más sinceridad. No porque estés mal, ni porque haya un problema. Simplemente, porque ya no puedes seguir viviendo en automático. Eso le pasó también a Siddhartha. Su verdadero nacimiento no fue el del día en que llegó al mundo.
sino el instante en el que empezó a ver su vida con claridad. Cuando dejó de aceptar lo que siempre había sido normal, y se permitió preguntarse si esa normalidad era realmente suya. Ese es el nacimiento interior. El momento en que dejas de seguir la inercia y empiezas a escucharte con honestidad. No hace falta que entiendas nada. No hace falta que tengas un plan. A veces basta con admitir que algo en tu vida ya no refleja lo que sientes ahora. Y ese reconocimiento, tan simple y tan discreto, es el verdadero comienzo del camino. Un comienzo que suele llegar en silencio, pero que cambia la dirección de tu vida para siempre. Cuando pensamos en el palacio donde creció Siddhartha, lo imaginamos lleno de lujo y protección. Pero lo importante no es el palacio físico, sino lo que representa. Porque todos tenemos uno. Un palacio interior es ese lugar donde la mente se esconde para no mirar lo que duele. Puede ser una rutina que ya no te sostiene. Una relación que mantienes por inercia. Un trabajo que no te hace bien. O simplemente una forma de vivir que te mantiene cómodo, pero desconectado. Lo curioso es que el palacio parece seguro. Parece familiar. Parece suficiente. Y por eso cuesta tanto salir, porque la comodidad engaña, porque lo conocido sostiene, incluso cuando ya no te hace feliz. Siddhartha tardó en darse cuenta de que su palacio era una jaula suave. A nosotros nos pasa igual. Hay un momento en el que notas que algo dentro de ti empieza a empujar, no para destruir tu vida, sino para que te atrevas a mirar más allá. Salir del palacio no es tomar decisiones enormes. Es ser honesto contigo. Es dejar de evitar lo que sabes que necesitas ver. Es decirte, aunque sea en voz baja, ya no quiero vivir así. A veces ese gesto es suficiente para empezar el camino. A veces creemos que un cambio empieza cuando encontramos claridad, una señal, o una decisión firme. Pero casi nunca funciona así. El primer paso suele aparecer cuando simplemente aceptas lo que está delante de ti. Cuando dejas de justificar, de evitar, de posponer. Y te dices la verdad, aunque sea incómoda. Eso fue lo que hizo Siddhartha cuando salió del palacio. No salió porque tuviera un plan. No salió porque supiera a dónde iba. Salió porque entendió, con total honestidad, que ya no podía seguir viviendo de la misma manera. Y con nosotros ocurre lo mismo. El camino no empieza con una gran revelación, sino con un gesto muy humilde. Reconocer que estás en un punto de tu vida donde ya no encajas como antes. Ese reconocimiento, tan simple y tan honesto, abre una puerta que siempre ha estado ahí. No te dice qué hacer, pero te permite verlo todo con otros ojos. A veces el primer paso no es avanzar. A veces es mirar tu vida sin disfrazarla y admitir que necesitas un cambio. Aunque no sepas cuál. Aunque no tengas prisa. Aunque te dé miedo. Ese, en realidad, es el paso que lo cambia todo. Lo más valioso al final de cualquier proceso es darte un espacio para sentir dónde estás. Sin empujarte y sin exigirte respuestas. Solo un momento para respirar y notar cómo te encuentras de verdad. No todo tiene que resolverse hoy. No todo necesita una decisión inmediata. Hay cambios que empiezan en silencio, cuando te permites estar contigo sin juicio. Si algo de lo que has escuchado te ha resonado, deja que haga su trabajo por dentro. La claridad llega cuando deja de haber prisa. Querido místico, gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo.